Ahora vamos a seguir con los siguiente paso, que era preparar el plan de producción. El plan de producción es muy importante porque el plan de producción lo que nos va a determinar es exactamente cuál es el tamaño de nuestra planta, qué es lo que vamos a producir. Y acá nos decía que, de acuerdo al problema, dice que se debe preparar el plan de producción siguiendo al pie de la letra los supuestos del problema. Y se ha investigado que, que las fruticultoras han venido utilizando tradicionalmente el fertilizante X en una cantidad de 187,5 kilogramos por hectárea. Y el fertilizante F que sustituirá al X se usa en una proporción de 0,8 kilogramos de F por kilogramos de X. La empresa se propone cumplir con el 80% de la demanda total hasta donde alcance su capacidad para luego estabilizar. Pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer en nuestro cuadro y copiar las proyecciones que habíamos realizado con anterioridad para poder determinar nuestro plan de producción. Y tenemos aquí que las hectáreas proyectadas tenemos que poner aquí, es decir, desde el año 2014, 2015, hasta el año 2019 que nos pide la proyección de los 5 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6 años que nos es de acuerdo al proyecto que tenemos. Y el número de hectáreas que ya vienen calculadas salen entonces 2.835 con 95, 2.927 con 38, 3.018 con 81, 3.110 con 24, 3.201 con 67 y la última que es 3.293 con 10. Estas son las hectáreas que se van a ir implementando para los cultivos. Aquí ponemos, para tener mayor claridad, vamos a formato de celda, número, ponemos el separador en miles y nos determina con mayor claridad el punto de los miles. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Sigamos viendo lo que nos dice el problema. El problema nos dice que por cada kilogramo por hectárea de fertilizante X, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Cuánto dice que es esto? Pues nos dice que 187,5. Recuerdo nuevamente que esto estamos sacando de los datos del problema para el capítulo cuarto de evaluación. Y esto es exactamente lo mismo en todo, porque todas las hectáreas van a tener esta misma proporción. Y aquí también nos dice que los kilogramos de F se dan por los kilogramos, serán sustituidos por los kilogramos de X. ¿En qué proporción nos dice esto? Ah, eso nos dice que se usa en la proporción de 0,8 kilogramos de F por los de X. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es 0,8. Estamos simplemente poniendo los datos, hacemos una transposición de los datos del proyecto hacia la tabla para ir determinando cuáles son estos elementos o estas condiciones que nos dice para poder cambiar los tipos de fertilizantes. Y también nos dice que este proyecto se va a hacer cargo del 80% de la demanda. Entonces aquí pondremos tanto por ciento de la demanda y sabemos que eso va a ser el
80% de todo, ¿no es verdad? Y el último dato que tenemos, es el plan de producción total, es decir, la solución a este plan. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con el número de hectáreas? Y es muy simple en realidad. Lo que nosotros tenemos entonces para producir es que tenemos que multiplicar todos estos valores y eso nos dará en las toneladas métricas, en los kilogramos que nosotros tenemos que producir para nuestra eh, empresa. Por lo tanto, nosotros vamos a producir las hectáreas que vamos a multiplicar por los números de kilogramos por hectárea de X, que vamos a multiplicar por la proporción de F con X y que vamos a multiplicar por el tanto por ciento de la demanda. Esto nos da entonces unos valores, que es el plan de producción, es decir, lo que nuestra empresa puede producir. Ese es el plan de producción que tenemos que hacer. Si nosotros simplemente copiamos estos datos, vemos cómo van cambiando de acuerdo a la proyección por hectárea. Y aquí entonces nos tenemos con claridad cuál es el tamaño que tiene nuestra planta, cuál es la capacidad de producción que nosotros podemos tener para solucionar la demanda de las personas de acuerdo a los estudios que nosotros hemos realizado. Recordemos que un proyecto siempre tiene que tener un estudio, un diagnóstico, determinar con claridad cuál es el problema que se va a resolver. Ahora, ese es el plan de producción, pero nos dice además una condicionante, nos dice. ¿Cuál era la condicionante? Que la nueva empresa para producir el fertilizante F solamente tendrá una capacidad instalada máxima de 370 toneladas al año. Es decir, que nosotros no podemos pasarnos de esa capacidad. Por lo tanto, tenemos que rehacer nuestro plan de producción. Y nosotros lo que hacemos es, vamos a poner el año y el plan de producción. Porque y podemos para no dañar el, el esquema. Plan de producción, el nuevo plan de producción que vamos a diseñar de acuerdo a esta condicionante que nos dice que solamente podemos tener 370 toneladas métricas de producción. Nuestra capacidad instalada nos da solamente para producir 370 toneladas métricas. Eso es lo que nos pide. Tenemos 2014, 2015 y tenemos hasta el año 2019. ¿Cuál es el plan de producción? El plan de producción tenemos el año 340.314. Recordemos que este plan de producción está en kilogramos. Por lo tanto, esto es kilogramos. Vamos a clarificar esto. Esto de acá está en kilogramos. Y aquí vamos a poner en toneladas. Si nosotros ponemos
plan en toneladas, simplemente lo que tenemos que hacer es dividir para 1000. Esto será igual entonces a los kilogramos dividido para 1000. Y tenemos nuestro plan en toneladas. ¿Hasta dónde? Hasta las 362. ¿Por qué? Porque las 373.000 ya se pasa. Por lo tanto, nosotros ya no nos interesa esta proyección. Simplemente lo que tenemos que poner aquí son 370.000, porque esa es la proyección que nosotros tenemos. 370.000. Y estos 370.000 se repetirán de aquí hacia los siguientes años, hasta que nosotros podamos poner nuevamente una mayor maquinaria para que pueda producir más. Esto de acá será entonces nuestro plan de producción nuevamente, que determinará con claridad cuál es la capacidad de producción de nuestra planta de acuerdo a esa capacidad instalada. Espero que con esto quede claro cómo vamos determinando un plan de producción que nos determina todo, todo el tamaño de la planta, la capacidad de producción, los ingresos que vamos a tener a partir de esta producción. Gracias.